quinta parte. Desde la página 196 hasta la 249. La remuneración de nuestros obreros. Introducción. La remuneración por los servicios prestados constituye un tema de constante interés práctico para todos. Es un asunto bien analizado en varios libros de circulación actual de Elena G. de White. Aquí se presentan consejos adicionales reunidos para ser estudiados por algunas comisiones designadas por la Asociación General para repasar los principios que debían regir en la remuneración de los obreros adventistas. Este material resultó útil para las comisiones, y lo incluimos en este libro a pedido suyo. Estos pasajes y otros, extraídos de diferentes documentos y consejos concernientes a la relación de los obreros adventistas con las organizaciones en las que están empleados, se leerán con mucho provecho. Y a cualquiera que se sienta incitado, a causa de presiones financieras, a aceptar la invitación tentadora de un sueldo mayor en un trabajo que no se relaciona directamente con la causa de Dios, el capítulo titulado Consejo a uno que planeaba dejar la obra de Dios por razones de índole financiera, le proporcionará pensamientos estimuladores y serios. En todos estos mensajes de Elena G. de White, la nota tónica está dada por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de sacrificio. Los fideicomisarios. 197. 19. Una lección objetiva. Los comienzos de la apostasía de Salomón pueden rastrearse hasta muchas al parecer pequeñas desviaciones de los principios correctos. La asociación con mujeres idólatras no fue de ningún modo la única causa que motivó su caída. Entre las causas principales que condujeron a Salomón a la extravagancia y la opresión tiránica, se encuentra el proceso por el cual desarrolló y alentó un espíritu de codicia. En los días del Israel antiguo, cuando Moisés, al pie del Sinaí, dio al pueblo la orden divina, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8, la respuesta de los israelitas fue acompañada por donativos apropiados. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Éxodo 35:21, y trajeron ofrendas. Para la construcción del santuario se requirieron grandes y costosos preparativos. Se necesitó una gran cantidad de los materiales más costosos y caros. Sin embargo, el Señor aceptó únicamente las ofrendas voluntarias. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2, fue la orden divina repetida por Moisés a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos necesarios en la preparación de una morada para el Altísimo. Un llamamiento similar al sacrificio de sí mismo se hizo cuando David encomendó a Salomón la responsabilidad de 198 construir el templo. David preguntó a la multitud reunida que había llevado sus donativos liberales: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Un cron. 29:5. Los que tenían que ver con la construcción del templo debían recordar siempre este llamamiento. Hombres escogidos fueron capacitados especialmente por Dios con habilidades y sabiduría para la construcción del tabernáculo del desierto. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado, y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Éxodo 35:35. Así, pues, Bezaleel y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Éxodo 36:1. Las inteligencias celestiales cooperaron con los obreros a quienes Dios mismo había elegido. Los descendientes de esos hombres heredaron una gran parte de la habilidad concedida a sus antepasados. En las tribus de Judá y de Dan había hombres considerados especialmente entendidos en artes y oficios. Por un tiempo estos hombres permanecieron humildes y desinteresados, pero en forma gradual, casi imperceptiblemente perdieron su asidero en Dios y en su verdad. Comenzaron a pedir sueldos más altos a causa de su habilidad superior. En algunos casos su pedido fue concedido, pero muy a menudo los que pedían sueldos más elevados encontraron empleo en las naciones circundantes. En lugar del noble espíritu de abnegación que había llenado los corazones de sus ilustres antecesores, ellos alentaron un espíritu de avaricia, de codiciar cada vez más bienes. Sirvieron a reyes paganos con las habilidades que Dios les había dado, y deshonraron a su Creador. 199. Se emplea a obreros incrédulos.
Salomón buscó entre esos apóstatas un supervisor para que dirigiera la construcción del templo en el monte Moría. El rey había recibido especificaciones detalladas, por escrito, concernientes a cada parte de la estructura sagrada, y él debería haber confiado en Dios para la búsqueda de colaboradores consagrados, a quienes se habría concedido habilidades especiales para realizar con exactitud la obra requerida. Pero Salomón perdió de vista su oportunidad de ejercer fe en Dios. Acudió al rey de Tiro en busca de un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros. En Judá y en Jerusalén 2 Cron. 2. 7. El rey fenicio respondió enviándole a Hiram Abi, un hombre hábil y entendido, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro 2 Cron. 2. 13, 14. Este contramaestre, Hiram Abi, era un descendiente, por la línea materna, de Aholiab, a quien, cientos de años antes, Dios había concedido sabiduría especial para la construcción del tabernáculo. De este modo, al frente de la compañía de obreros de Salomón, se había colocado a un hombre no santificado, que pedía una remuneración superior debido a su habilidad excepcional. Los esfuerzos de Hiram Abi no estaban motivados por un deseo de prestar su mejor servicio a Dios. Servía al Dios de este mundo, Mamón. Las mismas fibras de su ser se habían impregnado con el principio del egoísmo, lo cual se manifestaba en su codicia por una remuneración superior. Y estos principios errados, gradualmente llegaron a ser compartidos por sus asociados. Al trabajar con él día a día, cedieron a la tentación de comparar su remuneración con la de él, y comenzaron a perder de vista el carácter santo de su obra, y a insistir en la diferencia que había entre su sueldo y el suyo. Poco a poco perdieron su espíritu de abnegación y alentaron un espíritu de codicia. El resultado fue la exigencia de un salario mayor, el cual les fue concedido. La influencia perjudicial puesta en marcha al emplear a este hombre de espíritu codicioso, compenetró todas las ramas del servicio del Señor, y se extendió por todo el reino de Salomón. Los sueldos elevados exigidos y recibidos dieron a muchos la oportunidad de entregarse al lujo y a la extravagancia. Esta situación produjo efectos a largo plazo, y puede considerarse una de las causas principales de la terrible apostasía de aquel que una vez fue el más sabio de los mortales. El rey no estaba solo en su apostasía. En todos lados podía verse la extravagancia y la corrupción. Los pobres eran oprimidos por los ricos. El espíritu de abnegación en el servicio de Dios casi había desaparecido. Esto constituye una lección importantísima para el pueblo de Dios de la actualidad. Una lección que muchos tardan en aprender. El espíritu de codicia, de búsqueda de la posición más elevada y del sueldo más alto, abunda en el mundo. Se encuentra demasiado poco el antiguo espíritu de abnegación y sacrificio personal. Pero este es el único espíritu que puede animar a un verdadero seguidor de Jesús. Nuestro Maestro Divino nos dio un ejemplo acerca de la forma como hemos de trabajar. Y a los que dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mat. 4. 19, no les ofreció una suma determinada de dinero como recompensa por sus servicios. Debían compartir con él su abnegación y sacrificio. Los que pretenden ser seguidores del Maestro de los obreros, y que entran a su servicio como colaboradores con Dios, deben poner en su obra la exactitud y la habilidad, el tacto y la sabiduría, que el Dios de perfección requirió en la edificación del santuario terrenal. Y ahora, tal como en aquel tiempo y en los días del ministerio terrenal de Cristo, la devoción a Dios y el espíritu de sacrificio deberían considerarse como los primeros requisitos de un servicio aceptable. Dios quiere que ni un solo hilo de egoísmo sea tejido en su obra. 201 Un caso en la historia adventista. Debería considerarse con mucho cuidado el espíritu que predomina en las instituciones del Señor. Estas instituciones fueron fundadas con abnegación, y han ido creciendo mediante los dones abnegados del pueblo de Dios y el trabajo dedicado de sus siervos. Todo lo que se relaciona con el servicio de las instituciones debería llevar la aprobación del cielo. Debería cultivarse y estimularse un sentido de la santidad de las instituciones de Dios. Los obreros deberían humillar sus corazones delante del Señor, y reconocer su soberanía. Todos deben vivir de acuerdo con los principios de la abnegación. Cuando el obrero genuino y abnegado, con su lámpara espiritual bien acondicionada y ardiendo, se esfuerza desinteresadamente por promover los intereses de la institución en la cual trabaja, tendrá una experiencia valiosa, y estará en condiciones de decir, verdaderamente el Señor está en este lugar. Sentirá que le asiste un gran privilegio al permitírsele proporcionar a la institución del Señor su habilidad, sus servicios y su vigilancia incansable.
En los primeros días del mensaje del tercer ángel, los que establecieron nuestras instituciones y los que trabajaron en ellas, estaban movidos por elevados sentimientos de abnegación. Como remuneración por su esforzado trabajo, recibían no más que una mera pitanza, a duras penas suficiente para sostenerse magramente. Pero sus corazones habían sido bautizados por el ministerio del amor. La recompensa de una liberalidad integral se advertía claramente en su estrecha comunión con el espíritu del maestro de los obreros. Practicaban la economía más estrecha a fin de que tantos obreros como fuera posible pudieran plantar el estandarte de la verdad en nuevos lugares. Pero con el tiempo se produjo un cambio. El espíritu de sacrificio no fue tan evidente. En algunas de nuestras instituciones los sueldos de unos pocos obreros se aumentaron en forma irrazonable. Los que recibieron estos sueldos sostenían 202 que merecían una suma mayor que otros, debido a sus talentos superiores. Pero ¿quién les dio sus talentos y su habilidad? Con el aumento de las remuneraciones se produjo un aumento constante de la codicia, que es idolatría, y una decidida declinación de la espiritualidad. Se introdujeron males evidentes y Dios fue deshonrado. Las mentes de muchas personas que contemplaban esa codicia por sueldos cada vez más elevados, quedaron corrompidas por la duda y la incredulidad. Principios extraños, como levadura maligna, compenetraron casi todo el cuerpo de creyentes. Muchos cesaron en la práctica de la abnegación, y no pocos retuvieron sus diezmos y ofrendas. Dios en su providencia llamó a realizar una reforma en su obra sagrada, la cual debía comenzar en el corazón, y de allí obrar hacia el exterior. Algunos que continuaron ciegamente estimando muy alto sus servicios, fueron despedidos. Otros recibieron el mensaje que se les daba, se volvieron a Dios de todo corazón y aprendieron a aborrecer su espíritu codicioso. Hasta donde les fue posible, se esforzaron por dar el debido ejemplo al pueblo, reduciendo voluntariamente su sueldo. Comprendieron que nada menos que una transformación completa de la mente y el corazón los salvaría de ser arrastrados por alguna tentación dominante. Una amenaza para la obra denominacional agresiva. La obra de Dios es una sola en toda su amplia extensión, y en todas partes debería estar controlada por los mismos principios, y en todas sus divisiones debería manifestarse el mismo espíritu. Debería llevar el sello de la obra misionera. Cada departamento de la causa se relaciona con todas las partes del campo evangélico, y el espíritu que controla un departamento se sentirá a través de todo el campo. Si una parte de los obreros recibe sueldos mayores, hay otros, en diferentes ramas de la obra, que pedirán remuneraciones más elevadas, y así desaparecerá gradualmente el espíritu de sacrificio. 203 otras instituciones y asociaciones manifestarán ese mismo espíritu, y el favor del Señor les será quitado, porque Él no puede aprobar el egoísmo. En esta forma se detendrá nuestra obra agresiva. Esta podrá hacerse avanzar únicamente por medio del sacrificio constante. Dios probará la fe de cada alma. Cristo nos ha comprado mediante un sacrificio infinito. Aunque era rico, se empobreció por amor a nosotros, para que nosotros, a través de su pobreza, pudiésemos poseer las riquezas eternas. Toda la habilidad y la capacidad intelectual que poseemos nos han sido prestadas por el Señor para que las utilicemos para Él. Tenemos el privilegio de participar con Cristo en su sacrificio. 204. 20 normas generales para la remuneración de los obreros, satisfacción y bendición del trabajo abnegado. Los que aman de corazón la obra de Dios, deben comprender que no trabajan para sí mismos ni por el salario reducido que pueden percibir, y que Dios puede hacer rendir mucho más de lo que piensan lo poco que reciben. Les proporcionará satisfacción y bendición mientras trabajan abnegadamente. Y bendecirá a cada uno de nosotros cuando trabajemos con la humildad de Cristo. Cuando veo que algunos buscan salarios más elevados, me digo, están perdiendo una bendición preciosa. Sé que esto constituye un hecho. Lo he visto concretarse una vez tras otra. Ahora, hermanos, animémonos y hagamos lo mejor de nuestra parte, sin pedir salarios más elevados, a menos que nos resulte imposible llevar a cabo el trabajo que se nos ha confiado sin recibir una entrada mayor. Pero aún en este caso, permitid que otros, además de vosotros, vean esta necesidad, porque Dios los hace comprensivos, y ellos pronunciarán un dictamen que tendrá más influencia que si nosotros hablásemos 1000 palabras. Y lo que ellos dictaminen nos colocará en una posición decorosa delante del pueblo. El Señor es nuestro ayudador y nuestro Dios, nuestra vanguardia y nuestra retaguardia. 205. Cuando nos pongamos en la debida relación con Dios, tendremos éxito donde quiera que vayamos. Y lo que deseamos es tener éxito y no dinero. Una vida de éxito, y Dios nos la dará porque Él sabe todo lo relacionado con nuestra abnegación.
Conoce cada sacrificio que hemos realizado. Podéis pensar que vuestra abnegación carece de importancia, que deberíais recibir más consideración, y así sucesivamente. Pero tiene importancia delante del Señor. Se me ha mostrado repetidamente que cuando las personas comienzan a buscar salarios cada vez más elevados, en su experiencia ocurre algo que los coloca en una posición donde ya no se encuentran en terreno ventajoso. Pero cuando aceptan un sueldo que pone de manifiesto su abnegación, el Señor ve su renunciamiento personal y les proporciona éxito y victoria. Esto mismo me ha sido presentado en repetidas ocasiones. El Señor que ve en secreto recompensará públicamente cada sacrificio que sus siervos leales hayan estado dispuestos a realizar. Manuscrito 12, 1913. No debe exigirse una suma específica. Cristo hace a todos la siguiente invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mat. 11, 28, 30. Si todos están dispuestos a llevar el yugo de Cristo y si todos quieren aprender en su escuela las lecciones que Él enseña, habrá medios suficientes para establecer en muchos lugares la obra médica de carácter misionero y evangélico. Que nadie diga, entraré en esta obra si me pagan una suma específica. Y si no la recibo, no realizaré el trabajo. Quienes hablan así demuestran que no llevan el yugo de Cristo, no están aprendiendo su humildad y mansedumbre. Lo que aumenta nuestro valor ante la vista de Dios no es la cantidad de riquezas de este mundo que poseemos. El 206 Señor acepta y honra a los que son humildes. Lea el capítulo 57 de Isaías. Estúdielo cuidadosamente, porque encierra un profundo significado para el pueblo de Dios. No realizaré aquí ningún comentario acerca de él. Carta 145, 1904. Haced el trabajo y aceptad la remuneración ofrecida. Se requiere que cada hombre realice la obra que Dios le ha señalado. Deberíamos estar dispuestos a prestar servicios pequeños, a llevar a cabo las cosas que deben hacerse, las cuales alguien debe realizar, y a utilizar las oportunidades insignificantes. Si estas constituyen las únicas oportunidades a nuestro alcance, de todos modos deberíamos trabajar fielmente. El que pierde las horas, los días y las semanas, porque no está dispuesto a llevar a cabo el trabajo que se le presenta, por humilde que éste sea, será llamado a rendir cuenta a Dios por su tiempo malgastado. Si piensa que no debe hacer nada porque no se le paga la remuneración que desea, haga un alto y piense que aquel día es el día del Señor. Él es un siervo del Señor. No debe desperdiciar su tiempo. Debería pensar, emplearé ese tiempo en hacer algo útil, y daré todo lo que gane para promover la obra de Dios. No seré contado entre los perezosos. Cuando una persona ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, no se detendrá a preguntarse si aquello que puede hacer está produciendo entradas escasas o abundantes. Hará el trabajo y aceptará la remuneración que se le ofrezca. No dará un mal ejemplo al rechazar un trabajo porque no puede contar con un sueldo tan elevado como el que piensa que debería recibir. El Señor juzga el carácter de una persona a través de los principios que rigen su trato con sus semejantes. Si en las transacciones comerciales comunes utiliza principios defectuosos, utilizará los mismos en su servicio espiritual prestado a Dios. Los hilos están entretejidos en toda su vida religiosa. 207 Si tenéis demasiada dignidad para trabajar para vosotros mismos por una remuneración reducida, entonces trabajad para el Maestro. Entregad lo que recibáis a la tesorería del Señor. Dad una ofrenda de gratitud a Dios por conservaros la vida. Pero por ningún motivo estéis ociosos. Manuscrito 56, 1897. La remuneración debe ser proporcional al trabajo. Los caminos del Señor son justos y equitativos. Los obreros que trabajan en los colegios deberían recibir un salario proporcional a las horas que dedican al trabajo honrado y laborioso en esas instituciones. No debería tratarse injustamente a ningún obrero. Si un hombre o una mujer dedican todo su tiempo al colegio, deberían recibir una remuneración en relación con el tiempo que el colegio recibe de ellos. Si una persona emplea su mente, su trabajo y su fuerza para soportar las cargas, debe recibir una remuneración proporcional al valor de los servicios que presta a la institución. Deben mantenerse la justicia y la verdad, no solamente por la reputación actual y futura del colegio, sino por nuestro propio beneficio personal desde el punto de vista de la rectitud. El Señor no será copartícipe de la menor injusticia. Manuscrito 69, 1898. El privilegio de trabajar y los sueldos.
Aquellos que piensan más en sus sueldos que en el privilegio de ser honrados como siervos de Dios, que consideran su trabajo con un espíritu de satisfacción personal porque reciben sueldos, no ponen abnegación ni sacrificio personal en su trabajo. Los últimos hombres que fueron contratados, creyeron en la palabra del patrón. Recibiréis lo que sea justo. Mat. 20:7. Sabían que recibirían lo que merecieran, y se los favoreció porque pusieron fe en su trabajo. Si los 208 que habían trabajado durante todo el día hubieran puesto un espíritu de amor y confianza en su tarea, habrían continuado ocupando el primer lugar. El Señor Jesús estima la obra realizada de acuerdo con el espíritu con que se la lleva a cabo. Aceptará a los pecadores arrepentidos que acudan a Él a última hora con fe humilde y que obedezcan sus mandamientos. Cristo exhorta a los que están a su servicio a no regatear por una suma estipulada, como si su Señor no los tratara con justicia. Dio esta parábola para indicar que los quejosos no recibirían simpatía por motivos de supuestos agravios, manuscrito 87, 1899. La verdadera prosperidad nunca podrá favorecer al alma que aspira constantemente a recibir una remuneración más elevada, y que cede a la tentación que la aleja de la obra que Dios le ha señalado. No puede haber prosperidad para ningún hombre, para ninguna familia, ni firma, ni institución, a menos que estén dirigidos por la sabiduría de Dios. Carta 2, 1898. Folleto titulado To the Leading Men in Our Churches, a los dirigentes de nuestras iglesias, Pac. 4. Una familia dispendiosa. Algunas personas me han escrito para decirme que deben recibir sueldos más elevados, y han presentado como excusa el hecho de tener una familia dispendiosa. Y al mismo tiempo la institución donde trabajaban se veía obligada a realizar cálculos minuciosos para hacer frente a los gastos corrientes. ¿Por qué se tendría que presentar el caso de una familia dispendiosa como una razón para pedir sueldos más elevados? ¿Acaso no es suficiente la lección que Cristo dio? Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mat. 16:24. Nuestras instituciones se establecieron para servir como medios efectivos en la promoción de la obra de salvar a las almas. Los que se relacionan con ellas deben estudiar cómo 209 pueden ayudar a la institución, y no cómo pueden extraer lo más posible de la tesorería. Si toman más de lo que deben, ocasionan un perjuicio a la causa de Dios. Que todos los que se relacionan con estas instituciones digan: no voy a fijar mi sueldo en una suma elevada, porque en esa forma despojaría a la tesorería y estorbaría la proclamación del mensaje de misericordia. Debo practicar la economía. Los que están en el campo realizan una obra tan esencial como la que yo hago. Debo hacer todo lo que sea posible para ayudarlos. Estoy empleando los recursos de Dios, y obraré tal como Cristo hubiera actuado en mi lugar. No gastaré dinero en cosas superfluas. Recordaré a los obreros de Dios que están en los campos misioneros. Ellos necesitan más recursos que yo. En su obra se relacionan con mucha pobreza y aflicción. Deben alimentar al hambriento y vestir al desnudo. Debo limitar mis gastos a fin de participar en su obra de amor especial. Testimonios especiales, serie B, no. 19, Pax. 19:20. Exhortación a la igualdad. Debería haber más igualdad entre nosotros. Hay demasiada búsqueda ansiosa de recompensa. Se realizan estimaciones egoístas del trabajo hecho. Que ninguna persona reciba un sueldo elevado porque supone que ella se adapta especialmente para realizar cierto trabajo, colocando así la obra que hace para Dios y para el adelantamiento de su causa sobre una base mercenaria. Al que se le da mucho se le pedirá mucho. Quienes argumentan que deberían recibir salarios elevados a causa de sus habilidades y de sus dones particulares, deberían preguntarse a sí mismos: ¿de quién son los talentos con los que estoy negociando? ¿He utilizado esos talentos para proporcionar la mayor gloria a Dios? ¿He duplicado los talentos que me han sido prestados? El uso consagrado de esos talentos proporcionaría beneficios a la causa de Dios. Todos nuestros talentos pertenecen a Dios, y algún día habrá que devolverle el capital y los intereses. 210. Si los que se han relacionado con la obra de Dios durante muchos años estudiaran cuidadosamente cuánto perjuicio han causado a la viña del Señor mediante acciones imprudentes, por apartarse de los principios correctos y por distraer recursos de la causa de Dios al utilizar su influencia para conducir a otros por caminos torcidos, en vez de codiciar sueldos más elevados, se humillarían delante de Dios con un arrepentimiento del que no es necesario arrepentirse. Que se formulen esta pregunta: ¿cuánto debes a mi amo? Luke 16:5.
¿Qué cuenta rendiré por el talento mal utilizado, y por seguir mis pensamientos no santificados? ¿Qué puedo hacer para borrar los resultados de mis acciones imprudentes que han limitado tanto los recursos de la causa? Si cada persona hubiera desempeñado fielmente su posición de confianza, hoy no habría escasez de recursos en la tesorería del Señor. Nuestra relación con la obra de Dios no debe considerarse desde el punto de vista mercenario. Según la estimación del hombre, tanto trabajo hecho, tanto pago recibido. Cometen un gran error los que suponen que sus servicios son inapreciables. Si se comprendiera que Dios es fiel a su palabra, habría un gran cambio en la valoración del trabajo hecho para el maestro. Hay muchas cosas que deberían corregir en ellas mismas aquellas personas que codician tanto. Alentar deseos egoístas de recompensa constituye una actitud inadecuada. Este anhelo de sueldos elevados ha expulsado el amor de Dios de muchos corazones. El orgullo por la posición que se ocupa constituye un mal profundamente arraigado, que ha arruinado a miles de personas. Sí, decenas de miles de seres humanos que buscaban ambiciosamente la distinción y la ostentación, se han perdido porque perdieron de vista los principios. Se valoraron y se compararon unos con otros. Su intensa ambición por recibir crédito y recompensa ha producido una disminución en su espiritualidad. Esta es una lección que todos deberíamos estudiar cuidadosamente para ser amonestados. 211 Contra la codicia y la avaricia, contra el orgullo que destruye el amor a Dios y corroe el alma. Cuando una persona empleada en la obra de Dios rehúsa trabajar por el sueldo que recibe, cuando rehúsa una suma razonable por sus servicios, puede ser que reciba lo que pide, pero con frecuencia será a costa de la pérdida de la gracia de Dios de su corazón, lo cual tiene más valor que el oro, la plata y las piedras preciosas. Manuscrito 164, 1899. El costo de los sueldos elevados. La encarnación de Cristo fue un acto de abnegación. Su vida representó una continua negación de sí mismo. La gloria más elevada del amor de Dios por el hombre se manifestó en el sacrificio de su Hijo unigénito, que era la imagen misma de su sustancia. Este es el gran misterio de la piedad. Es privilegio y deber de cada cristiano profeso tener la mente de Cristo. No podemos ser discípulos suyos sin manifestar abnegación y sin llevar la cruz. Cuando se adoptó la resolución de pagar sueldos más elevados a los obreros de las oficinas de la Review and Herald, el enemigo estaba teniendo éxito en su plan de perturbar los propósitos de Dios y de conducir a las almas por senderos falsos. El espíritu egoísta y codicioso aceptó los sueldos más elevados. Si los obreros hubiesen practicado los principios establecidos en las lecciones de Cristo, no podrían concienzudamente haber recibido tales remuneraciones. ¿Y cuál fue el efecto de estos sueldos mayores? Aumentaron mucho los gastos de mantenimiento de la familia. Hubo un alejamiento de las instrucciones y los ejemplos dados en la vida de Cristo. Se estimuló el orgullo y se lo satisfizo. Y se ha invertido dinero para ostentar y para gratificar inútilmente los propios deseos. El amor al mundo se posesionó del corazón y la ambición impía gobernó el templo del alma. Los sueldos más elevados se convirtieron en una maldición. No se siguió el ejemplo de Cristo sino el del mundo. 212 El amor a Cristo no conducirá a la gratificación de los propios deseos, ni a gasto innecesario alguno para complacerse ni satisfacerse a sí mismo ni para estimular el orgullo en el corazón humano. El amor a Jesús en el corazón siempre conduce al alma a ser humilde y a conformarse enteramente a la voluntad de Dios. Carta 21, 1894. Cuando el pecado ataca el ser interior, asalta la parte más noble del hombre. Provoca una confusión terrible y realiza estragos en las facultades y las capacidades concedidas por Dios. En tanto que la enfermedad física postra el cuerpo, la enfermedad del egoísmo y la codicia marchita el alma. Carta 26, 1897. Sueldos más elevados propuestos para hombres superiores. He quedado profundamente conmovida por las escenas que contemplé durante la noche. Algunos de mis hermanos hacían propuestas con las que no puedo concordar. Las declaraciones formuladas por ellos indican que están en una vía equivocada, y que carecen de una experiencia que podría protegerlos del engaño. Me afligió escuchar de parte de algunos de nuestros hermanos expresiones que no demuestran fe en Dios ni lealtad a su verdad. Se hicieron propuestas que, de ser llevadas a cabo, alejarían del camino angosto. Algunos piensan que si se pagaran sueldos más elevados a hombres de talento superior, estos permanecerían con nosotros, y entonces se realizaría más trabajo, en forma más aceptable, con lo que la causa de la verdad adquiriría una posición más destacada. Uno que nunca yerra me instruyó con respecto a estos asuntos.
Suponiendo que se adoptara este plan, pregunto, ¿quién es competente para medir la utilidad y la influencia genuina de esos obreros? Ningún hombre está calificado para juzgar la utilidad en el servicio de Dios. La posición o el cargo que pueda tener una persona no 213 constituyen en sí mismos una indicación de su utilidad en la causa de Dios. El desarrollo de un carácter cristiano mediante la santificación del Espíritu es lo que le proporcionará influencia para el bien. En la estimación que Dios hace, el grado de su fidelidad es lo que determina el valor de su servicio. Dios acepta únicamente los servicios de quienes participan de la naturaleza divina. Sin Cristo el hombre no puede hacer nada. Únicamente el amor a Dios y al hombre coloca a los seres humanos en terreno ventajoso frente a Dios. La obediencia al mandamiento divino nos capacita para llegar a ser colaboradores juntamente con Dios. El amor es el fruto que crece en el árbol cristiano, el fruto que es como las hojas del árbol de la vida para la sanidad de las naciones, manuscrito 108, 1903. Las necesidades y el bienestar de la vida. En la tesorería del Señor debería haber medios suficientes para dar un sostén adecuado a los que dedican su tiempo a trabajar por la salvación de las almas. No deben mezquinarse sus sueldos justos. No debería permitirse que los que están dispuestos a trabajar por el Maestro carezcan de lo necesario para satisfacer las necesidades de la vida. Debería permitírseles vivir confortablemente, y deberían, además, tener dinero suficiente para hacer donaciones a la causa de Dios, porque ocurre con frecuencia que se espera de ellos que tomen la delantera en las ofrendas, manuscrito 103, 1906. Sin compromisos con empresas mundanales y libres de deberes que están en conflicto con la obra de Dios. Hay muchas cosas que necesitan ajustarse, y que lo serán si nos adherimos estrictamente a los principios. Se me dieron instrucciones especiales concernientes a nuestros ministros. 214 No es la voluntad de Dios que ellos procuren llegar a ser ricos. No deberían comprometerse con empresas mundanales, porque esto los descalifica para dedicar sus mejores capacidades a las cosas espirituales. Sin embargo, deberían recibir sueldos suficientes para sostenerse a sí mismos y a sus familias. No debería recargárselos hasta el punto de no poder atender debidamente la iglesia que está en sus propios hogares. Tienen el deber de enseñar a sus hijos, tal como lo hizo Abraham, a acatar la voluntad del Señor y a obrar con justicia y juicio, que los ministros y los maestros recuerden que Dios los ha hecho responsables de cumplir sus cargos en la forma mejor que lo permitan sus habilidades, y que dediquen a su trabajo sus mejores facultades. No deben asumir deberes que estén en conflicto con la obra que Dios les ha encomendado. Cuando los ministros y los maestros, oprimidos constantemente por la carga de la responsabilidad financiera, van al púlpito o a la sala de clase cansados y molestos, con el cerebro recargado y los nervios en tensión, ¿qué otra cosa podría esperarse sino que se emplee fuego profano en lugar del fuego sagrado encendido por Dios? El esfuerzo excesivo perjudica al orador y frustra a los oyentes. No ha tenido tiempo para buscar al Señor, ha carecido de la oportunidad para buscar con fe la unción del Espíritu Santo. ¿No cambiaremos este modo de trabajar? Manuscrito 101, 1902. No cultivéis gustos dispendiosos. Los obreros deberían levantarse para contemplar un horizonte más amplio. En el caso de muchos, la abnegación y el sacrificio personal están muertos, y por lo tanto es necesario volver a poner en vigencia estas características. Deben comprender que los sueldos más elevados que exigen están minando la tesorería del Señor. Están comprometiendo el dinero de Dios en intereses privados, y mediante sus acciones le están diciendo al mundo, mi Señor tarda en venir. Mat. 24, 48. 215 ¿No debería cambiarse esto? ¿Quiénes están dispuestos a seguir el gran ejemplo del obrero maestro? Carta 120, 1899. No habléis de vuestros sueldos reducidos. No cultivéis un gusto por vestidos o muebles costosos. Que la obra avance tal como empezó, con sencilla abnegación y fe. Estableced un nuevo orden de cosas, Carta 94, 1899. Hoy se requiere el espíritu de abnegación de los primeros días. Hoy se requiere tanta abnegación como cuando iniciamos la obra, cuando éramos solamente un puñadito de gente, cuando conocíamos el significado de la abnegación y del sacrificio personal, cuando tratábamos de publicar los pequeños periódicos y los folletos que debían llevarse a los que estaban en tinieblas. Actualmente trabajan en la oficina unas pocas personas que entonces estaban con nosotros. Durante años no recibimos ningún sueldo, sino apenas lo necesario para proporcionarnos el alimento y la ropa más sencillos.
Estábamos conformes con usar ropa de segunda mano, y a veces nuestro alimento a duras penas alcanzaba para sostener nuestras fuerzas. Todo lo demás era dedicado a la obra. Después de un tiempo mi esposo recibió $6 por semana, y con eso vivimos, y yo trabajaba con él en la causa. Otros trabajaban en forma similar, los que han venido para hacerse cargo de la obra, cuando ésta ya ha alcanzado éxito, deberían andar con mucha modestia. Deberían manifestar espíritu de abnegación. Dios quiere que se haga avanzar las instituciones a fuerza de abnegación, en la misma forma como se colocaron los fundamentos. General Conference Boletín de la Asociación General, 20 de marzo de 1891, Pac. 184. Cuando se haga esta obra en la forma como debería efectuarse, cuando trabajemos con celo divino para añadir conversos a la verdad, el mundo verá que un poder asiste a 216 nuestro mensaje de verdad. La unidad de los creyentes da testimonio del poder de la verdad que puede unir en perfecta armonía a hombres de disposiciones diferentes, y hacer que uno solo sea el interés de todos. Las oraciones y las ofrendas de los creyentes van unidas a sus esfuerzos fervorosos y abnegados, y verdaderamente constituyen un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Los hombres vuelven a convertirse. La mano que una vez buscaba la recompensa de una remuneración mayor se ha convertido en la mano ayudadora de Dios. Los creyentes están unidos por un mismo interés, el deseo de crear centros de la verdad donde se exalte a Dios. Cristo los junta con santos vínculos de unión y amor, vínculos que tienen un poder irresistible. Cristo oró por esta unidad poco antes de su juicio, cuando estaba tan solo a un paso de la cruz. Para que todos sean uno, dijo él, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Carta 32, 1903. 217. 21. Los obreros de nuestras instituciones en procura de los más capaces. De tiempo en tiempo me he sentido instada por el Espíritu del Señor a dar testimonio a nuestros hermanos concerniente a la necesidad de conseguir a las personas más capacitadas para que trabajen en nuestras diversas instituciones y en los numerosos departamentos de nuestra causa. Los que se relacionen de esta manera con la causa, deben ser hombres preparados, personas a quienes Dios pueda enseñar y a quienes pueda honrar como a Daniel, con sabiduría y entendimiento. Deben ser pensadores, hombres que lleven la impronta de Dios, y que progresen constantemente en santidad, en dignidad moral y en la excelencia con que realizan su trabajo. Si son hombres que crecen, si poseen mentes razonadoras e inteligencia santificada, si escuchan la voz de Dios y procuran captar cada rayo de luz que procede del cielo, avanzarán, tal como el sol, en un curso constante, y aumentarán en sabiduría y en favor con Dios. Los administradores de nuestras instituciones deberían ser hombres de suficiente amplitud mental como para saber respetar a los obreros de intelecto cultivado y recompensarlos proporcionalmente a las responsabilidades que desempeñan. Pero los que trabajan en la obra de Dios no deberían hacerlo solo por el sueldo que reciben, sino para honrar a Dios. Para 218 promover su causa y obtener riquezas imperecederas. Al mismo tiempo, no deberíamos esperar que aquellos que son capaces de realizar una obra que requiere pensamiento y fatigoso esfuerzo, y que pueden hacerla con exactitud y perfección, reciban menos compensación que el obrero menos calificado. Hay que estimar correctamente el talento. Los que no puedan apreciar el trabajo y la habilidad mentales genuinos, no deberían ocupar la posición de dirigentes de nuestras instituciones, porque su influencia tenderá a limitar la obra, a levantar barreras que impidan su progreso, y a llevarla a un nivel más bajo. Si queremos que nuestras instituciones sean tan prósperas como Dios quiere que sean, debería haber más cuidado y oración más fervorosa, unidos a un celo incansable y a un trabajo hábil. Para relacionar a estos obreros con la causa puede requerirse un gran desembolso de recursos. Pero si bien es cierto que es esencial economizar en todo lo que sea posible, se encontrará que los esfuerzos realizados por algunas mentes estrechas, para ahorrar fondos empleando a personas que realizan un trabajo barato, y cuya labor corresponde en carácter con lo reducido de sus sueldos, con el tiempo llegará a constituir una pérdida. Se retardará el progreso de la obra y se rebajará la causa. Carta 63, 1886. Los sueldos de los obreros institucionales. La obra de publicaciones se ha establecido con sacrificio. Se ha mantenido por la providencia especial de Dios. La iniciamos con gran pobreza. Teníamos apenas lo suficiente para comer y para vestirnos. Cuando escaseaban las papas y debíamos pagar un elevado precio por ellas, las reemplazábamos con nabos.
$6 por semana fue todo lo que recibimos durante los primeros años de nuestro trabajo. Teníamos una familia numerosa, pero ceñimos nuestros gastos a nuestras entradas. No podíamos comprar todo lo que deseábamos, y 219 debíamos soportar nuestras necesidades. Pero estábamos decididos a que el mundo recibiera la luz de la verdad presente, de modo que entretejimos el espíritu, el alma y el cuerpo con el trabajo. Trabajábamos desde la mañana hasta la noche, sin descanso y sin el estímulo del sueldo. Y Dios nos acompañaba. Cuando prosperó la obra de publicaciones, aumentaron los sueldos al nivel debido. Una escala de sueldo equitativa. Mientras estaba en Suiza, me informaron desde Battle-Cree que habían ideado un plan según el cual ningún obrero de la oficina debería recibir más de $12 por semana. Dije en esa ocasión que eso no resultaría, porque algunos necesitarían recibir un sueldo más elevado. Pero a ninguno relacionado con la oficina debería dársele el doble de esa cantidad, porque si unas pocas personas insumen tantos recursos de la tesorería, no es posible hacer justicia a todos. Los sueldos elevados proporcionados a unos pocos constituyen el plan del mundo, mientras reciben menos otros obreros igualmente meritorios. Esto no es actuar con justicia. El Señor tendrá a hombres que le amen y le teman relacionados con cada escuela, imprenta, sanatorio y casa editora. Sus sueldos no deberían fijarse siguiendo las normas mundanas. Debería ejercerse, hasta donde sea posible, un juicio excepcional para mantener, no una aristocracia, sino una igualdad, lo cual constituye la ley del cielo. Todos vosotros sois hermanos Matt. 23:8. Unos pocos obreros no deberían pedir sueldos elevados, y esos sueldos no deberían ofrecerse como un incentivo para asegurarse el servicio de hombres de habilidad y talento. Tal cosa sería actuar de acuerdo con los principios mundanales. El aumento de los sueldos lleva aparejado un aumento correspondiente de egoísmo, orgullo, ostentación, y un lujo innecesario que no tiene la gente que hace lo más que puede por pagar sus diezmos y entregar sus ofrendas a Dios. La pobreza se ve a su alrededor. 220 El Señor ama a unos tanto como a otros, con la excepción de que las almas abnegadas, humildes y contritas que aman a Dios y se esfuerzan por servirle, son mantenidas siempre más cerca del gran corazón del amor infinito que los hombres que se sienten en libertad de poseer todas las cosas buenas de esta vida. No debe imitarse la norma del mundo. He recibido muchos mensajes que insisten en que no debemos copiar la norma del mundo. No debemos ceder a nuestra tendencia a codiciar todo lo que podemos obtener, a gastar nuestros recursos en vestidos y lujos de la vida tal como hacen los mundanos. No nos hace ni un ápice más felices el vivir para agradarnos a nosotros mismos. El gasto innecesario de dinero está privando de recursos a la tesorería del Señor, y alguien tiene que sufrir la deficiencia. Los medios requeridos para edificar el reino de Cristo en este mundo están muy limitados debido a que los hombres roban a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Que no prevalezca ni por un momento la idea de que el poder que una persona tiene para imponer sueldos elevados constituye una medida de su valor como obrero ante la vista de Dios. El mundo considera el valor de un hombre mediante esta fórmula. ¿Cuál es el monto de sus bienes y propiedades? Pero los libros del cielo registran su valor en proporción al bien que ha realizado con los recursos a él confiados. El hombre demostrará lo que realmente vale cuando, en el temor y el amor de Dios, utilice sus talentos enteramente santificados para promover la gloria de Dios. Únicamente cuando se recompense a cada hombre en el momento cuando su obra sea estimada en el juicio, se sabrá cuánto ha enviado de antemano al cielo. Durante años he hablado en contra de la magra suma pagada a algunos de nuestros ministros. Investigad, buscad en los libros, y encontraréis que algunos de nuestros ministros 221 han sido tratados injustamente. La comisión de auditores necesita comprender su deber y tener la mente de Cristo. En esta comisión hay algunos hombres de mente estrecha, hombres que no tienen una verdadera idea de la abnegación y del sacrificio personal requeridos de los ministros de Dios. No tienen el concepto debido de lo que significa dejar el hogar, la esposa y los hijos para convertirse en misioneros de Dios y trabajar por las almas con el fervor de quienes saben que han de rendir cuentas. Un verdadero ministro de Dios convertirá toda su vida en un sacrificio. La advertencia dada en Salamanca. Mientras estaba en Salamanca, Nueva York, en noviembre de 1890, se me presentaron muchas cosas. Se me mostró que se estaba introduciendo en la obra un espíritu que Dios no aprueba. Mientras algunos aceptan sueldos elevados, hay otros que han trabajado fielmente durante años en su puesto y que sin embargo reciben mucho menos.
Se me ha mostrado repetidamente que no debe alterarse el orden de Dios ni extinguirse el espíritu misionero. Sé que hay quienes practican mucha abnegación para pagar sus diezmos y dar sus ofrendas a la causa de Dios. Aquellos que están a la cabeza de la obra deberían tener una conducta que les permita decir sin sonrojarse: venid, actuemos conjuntamente en esta obra que se comenzó con sacrificio, y que es sostenida por una continua abnegación. El pueblo no debería superar a los que están al frente de nuestra obra en lo que se refiere a la abnegación, a la práctica de la economía y a la negación de sus necesidades. Manuscrito 25A, 1891. Peligros que amenazaban en 1890. Estoy alarmada por las perspectivas que se presentan para el sanatorio y la casa editora de Bat-le-Creuet, y para nuestras instituciones en general. Se ha estado manifestando un espíritu 222 y se ha fortalecido con los años en las instituciones, que es de un carácter enteramente diferente del que Dios ha revelado en su palabra y que deberían manifestar los médicos y obreros relacionados con nuestras instituciones de salud y con la obra de publicaciones. Se tiene la idea de que los médicos del sanatorio y los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad en la casa editora no tienen la obligación de regir su vida mediante los principios de abnegación y sacrificio personal enseñados por el cristianismo. Pero esta idea tiene su origen en los concilios de Satanás. Cuando los médicos revelan que piensan más en la remuneración que en el trabajo de la institución, demuestran con ello que no son hombres dignos de confianza como siervos de Cristo abnegados, temerosos de Dios y fieles en realizar la obra del Maestro. Los obreros que están dominados por deseos egoístas no deberían permanecer relacionados con nuestras instituciones. Dios requerirá que los hombres produzcan en proporción a la estimación que han puesto sobre sí mismos y sus servicios, porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y por la misma norma que ellos han establecido. Si han considerado de tanto valor sus talentos y han tenido en tan elevada estima sus habilidades, se requerirá de ellos que presten un servicio en armonía con su propia estimación y con sus exigencias. Cuán pocos conocen realmente al Padre o a su Hijo Jesucristo. Si estuvieran llenos del Espíritu de Cristo realizarían las obras de Cristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fil. 2. 5. Los talentos pertenecen a Dios. El que juzga con justicia ha dicho: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15. 5. Todos los talentos, grandes o pequeños, han sido confiados a los hombres por Dios, para que los emplearan en su servicio. Y cuando los hombres utilizan sus habilidades para su beneficio personal, y no se preocupan de trabajar en armonía con los de la profesión médica, que 223 son de su misma fe, manifiestan que están inclinados a juzgarlos por sí mismos. No tratan de contestar la oración de Cristo, quien rogó que ellos fuesen uno solo así como lo es Él con su Padre. Cuando exigen remuneraciones exorbitantes por sus servicios, Dios, el juez de toda la tierra, les exigirá de acuerdo con la medida de su propia estimación exagerada, y requerirá de ellos que rindan cuenta de acuerdo con toda la extensión del valor que se han puesto a sí mismos. Así como ellos juzgan su valor desde el punto de vista monetario, Dios juzgará sus obras comparando sus servicios con la evaluación que han hecho de ellos. A menos que se convierta, ninguno de los que de este modo pone precio excesivo a su habilidad podrá entrar en el cielo, porque su influencia personal en el servicio de Cristo nunca equilibrará el platillo de la balanza donde se ha colocado la estimación que Él ha hecho de sí mismo y sus exigencias económicas por sus servicios prestados a otros. El que es egoísta y codicioso, que está ansioso por tomar hasta el último peso que pueda de nuestras instituciones por el pago por sus servicios, está limitando la obra de Dios. Ciertamente tendrá su recompensa. No puede ser considerado digno de que se le confíe la recompensa eterna y celestial en las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que se niegan a sí mismos, toman la cruz y lo siguen. La idoneidad de los hombres para entrar en la herencia comprada con sangre se examina durante esta vida que sirve como un tiempo de prueba. Aquellos que tienen el espíritu de abnegación manifestado por Cristo, cuando se entregó a sí mismo para la salvación de la humanidad caída, son los que beberán de la copa, que serán bautizados con el bautismo, y que compartirán las glorias del Redentor. Carta 41, 1890. Importancia de la abnegación. Se me mostró que la obra de las publicaciones no debería llevarse a cabo siguiendo los mismos principios que imperan 224 en las demás editoriales, porque se trata de algo así como de una escuela de preparación. Todos los que se relacionan con ella han de ser misioneros y trabajar siguiendo los mismos principios que determinaron su existencia.
La abnegación debería caracterizar a todos los obreros, la abnegación debería predominar entre los empleados que ocupan posiciones de responsabilidad en las oficinas, y deberían ser un ejemplo para todos los obreros. Esta obra surgió mediante la abnegación, y ahora debería manifestarse y mantenerse ese mismo espíritu. Debería apuntarse al mismo objetivo. Esta es una obra de carácter misionero, y los que no tengan espíritu misionero no deberían continuar en ella. Carta 5, 1892. Una amenaza para todas nuestras instituciones. Pablo vio ciertos peligros que se cernían sobre la Iglesia, y declaró: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Cor. 11, 2, 3. Este es el mal que hoy amenaza a nuestras escuelas, instituciones e iglesias. A menos que se lo corrija, pondrá en peligro las almas de muchos. Un obrero pensará que ha de ser muy favorecido porque se ocupa en un trabajo que es muy bien remunerado entre los incrédulos. Se tornará insatisfecho y se venderá al mejor postor. Por la seguridad de los principios que deberían controlar a todos los que trabajan en nuestras instituciones, el Señor me ha pedido que diga a todos los que llevan responsabilidades: debéis deshaceros de tales personas sin ninguna demora, porque esta es la levadura maligna del egoísmo y de la codicia. Se están midiendo y comparando utilizándose ellos mismos como modelos. Lo peor que podéis hacer por ellos es 225 procurar retenerlos, aunque sean redactores o gerentes. Dios no está con tales personas, y no podéis conservarlas con seguridad para la obra. Una atmósfera de incredulidad rodea su alma. Las comparaciones que hacen los han llevado a actuar insinceramente. Se dicen a sí mismos: si tal persona ha recibido tal suma, yo también debería recibir lo mismo. Erigen su sabiduría por encima de lo que está escrito en la ley y se apoderan de recursos para su propio uso. De este modo roban a la tesorería. Dios considera esto en la misma forma como consideró el pecado de Acán. Ve que estas personas no pueden imprimir el molde correcto a la obra. No pueden satisfacer las necesidades de los que trabajan en campos difíciles, quienes deben dar parte de su sueldo para hacer frente a las necesidades de esos campos. Dios ve cada uno de estos casos, y juzgará a los que se miden a sí mismos de este modo, y que se preocupan egoístamente de recibir todo lo que piensan que deberían tener. Manuscrito 97, 1899. Un rasgo característico de la obra puesto en peligro. Debido a la gran obra que debe realizarse, nuestros obreros deberían estar dispuestos a trabajar por una remuneración razonable. Aun cuando pueda obtener sueldos mayores, usted debería considerar el ejemplo de Cristo que vino a nuestro mundo y vivió una vida de abnegación. Justamente ahora significa mucho qué sueldos están exigiendo nuestros obreros. Si usted pide y recibe un sueldo elevado, se abre la puerta para que otros hagan la misma cosa. La exigencia de sueldos elevados por parte de los obreros de Bat-le-Creed fue lo que ayudó a echar a perder el espíritu de los obreros de aquel lugar. 2 hombres tomaron la iniciativa en este sentido, y 3 o 4 más se unieron a ellos, y el resultado fue una acción conjunta que, si hubiera sido seguida por la mayoría, habría destruido uno de los rasgos característicos de la obra de este mensaje. Los fundamentos de la causa de la verdad 8, ms 226 presente se colocaron con abnegación y sacrificio personal. Este espíritu egoísta y codicioso es enteramente opuesto a estos principios. Es como la lepra mortal que con el tiempo enfermará todo el cuerpo. La temo. Necesitamos prestar atención para no dejar de lado el espíritu sencillo de abnegación que caracterizó a nuestra obra en los primeros años. Usted no encontrará difícil ejercer una amplia influencia en el sanatorio de, si usted obra en forma desinteresada, y no exige la remuneración que usted naturalmente supondría que merece, el Señor lo sostendrá en su trabajo. Si por otra parte usted pide un sueldo más elevado, entonces otros pensarán que también tienen derecho a exigir un sueldo tan elevado como el suyo. Y en esta forma se utilizará el dinero que debería emplearse para edificar la causa de la verdad presente en otros lugares. Cuando estamos por hacer una decisión importante, debemos estudiar todas las facetas del problema. Debemos recordar siempre que se nos ha dado un lugar en la obra para actuar como personas responsables. Algunas personas siguen la moda que impera en el mundo en lo que atañe a su salario, pero el Señor no considera las cosas en la misma forma como las ven esas personas. Estima nuestros deberes y responsabilidades a la luz del ejemplo abnegado de Cristo. El Evangelio debe presentarse al mundo de tal modo que el precepto y el ejemplo estén en armonía.
Nuestros sanatorios no deben administrarse según las costumbres del mundo. No ha de considerarse necesario ni siquiera que el director médico reciba un sueldo elevado. Somos servidores de Dios, Carta 370, 1907. Los médicos y los ministros llamados a la abnegación. Siento la impresión de que debo escribirle esta mañana para pedirle que se asegure de tratar a todos los hombres con equidad. Se me ha dicho que existe el peligro de que usted 227 trate a algunos médicos en una forma tal que los perjudique. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para estimular el talento ministerial y también el de los médicos, proporcionándoles ventajas definidas. Pero existe un límite más allá del cual no deberíamos ir. Cuando procurábamos encontrar un médico para que sirviera como director del sanatorio de Loma Linda, un médico experimentado accedió a venir bajo ciertas condiciones. Estableció cierta suma como remuneración por sus servicios y dijo que no iría por menos de eso. Algunos pensaron que como era tan difícil encontrar a la persona apropiada, debíamos invitarlo y satisfacer sus condiciones. Pero le dije al hermano J. A. Burden, no sería correcto emplear a ese médico y pagarle tanto, cuando hay otros que trabajan fielmente y reciben menos. Esto no constituye un acto de justicia, y el Señor me ha dicho que no aprobaría semejante discriminación. El Señor pide abnegación a los que están a su servicio, y esta obligación atañe a los médicos tanto como a los ministros. Tenemos por delante una obra agresiva que requiere medios, y debemos llamar al servicio a hombres jóvenes para que trabajen como ministros y médicos, no por los sueldos más elevados, sino en vista de las grandes necesidades que hay en la causa de Dios. Al Señor no le agrada este espíritu de codicia que procura los sueldos más elevados. Necesitamos médicos y ministros cuyos corazones estén consagrados a Dios, y que reciban sus órdenes de marcha del médico misionero más grande que ha recorrido este planeta. Que contemplen su vida de abnegación y que luego se sacrifiquen gustosamente a fin de permitir que más obreros participen de la siembra del Evangelio. Si todos trabajan con este espíritu, se requeriría menos dinero para los sueldos. Algunos han fallado en este punto. Dios los ha bendecido con habilidad para prestar un servicio aceptable, pero ellos han fracasado en aprender la lección de la economía, de la abnegación y de andar humildemente con Dios. Se accedió 228 a sus exigencias de sueldos más elevados, y ellos se tornaron extravagantes en el uso de los recursos. Perdieron la influencia para el bien que deberían haber tenido, y la mano prosperadora de Dios no estuvo con ellos. Cuidado con confiar demasiado en los que exigen sueldos elevados antes de dedicarse a la obra del Señor. Le escribo esto a modo de precaución, Carta 330, 1906. Consejo dado a un médico concerniente a un salario fijo. El plan según el cual usted recibirá, aparte de su sueldo, todo el dinero que haga en cierto tipo de trabajo, está abriendo la puerta de la tentación que conducirá a resultados malignos. Esto no lo alcanzan a ver usted ni aquellos que establecieron este acuerdo. Esto le causará un gran mal y al mismo tiempo traerá oprobio a la causa de Dios. Este plan se basa en un principio erróneo, que debe considerarse. Nada debe dejarse librado al desorden. Todo ha de estar perfectamente establecido. Usted debe recibir una suma definida como sueldo por su trabajo, y vivir dentro de esa cantidad. En las negociaciones con el Dr. U, se ha introducido algo semejante a esto. Constituye una transacción fraudulenta. Dios ve su tendencia y su resultado. Este método de remuneración no debe llevarse a cabo en los sanatorios que han de establecerse. Esta institución debe pagarle una suma adecuada por sus servicios. Y todos los que se relacionen con la institución deben recibir una remuneración proporcionada a sus servicios, Carta 99, 1900. Consejo contra una proposición a base de porcentaje. En cuanto a la proposición realizada por el hermano V, soy del mismo parecer que usted. No podemos permitirnos iniciar 229 el plan de sueldos elevados. Esto constituyó la desgracia de la gente en Battle Creek, y tengo algo que decir acerca de este punto. Tenemos delante de nosotros un vasto campo de obra misionera. Debemos estar seguros de que atendemos los requerimientos de Cristo, quien se dio a sí mismo para nuestro mundo. No deberíamos dejar de hacer ninguna cosa que podemos realizar. Debe haber aseo y orden. Y debe hacerse todo lo posible para demostrar escrupulosidad en todo sentido. Pero cuando se trata de pagar $25 por semana, más un buen porcentaje sobre el trabajo de cirugía que se haga, se me reveló en Australia que esto no podría ser, porque nuestra reputación está en juego. Se me dijo que muchos sanatorios se establecerían en la parte sur de California, porque mucha gente acudiría a ese lugar.
Muchos buscarían ese clima. Debemos actuar de acuerdo con el consejo dado por Dios, y cada uno de nosotros debe estar preparado para seguir el ejemplo de Jesucristo. No podemos consentir en pagar sueldos extravagantes. Dios quiere que sus colaboradores médicos cumplan con esta invitación. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mat. 11:29 Carta 309, 1905. No exijáis una remuneración elevada. Me sentiría muy complacida si pudiera verlo y hablar con usted. Siento un vivo deseo de que usted imite el modelo dado en la palabra de Dios. Dr. W., le ruego que no exija una remuneración elevada. Si usted lo hace, otros seguirán su ejemplo. Y si se permite esto, no tardaremos en encontrar que las entradas del sanatorio serán absorbidas completamente por el pago de los sueldos, y que no quedará nada para llevar a cabo la obra misionera que debe realizarse en los países extranjeros. 230 Le escribo acerca de esto porque sé de qué estoy hablando. El Señor está probando a su pueblo. Mi esposo y yo hemos pasado por esa misma situación, y debido a que no pedimos una remuneración más elevada, sino que estuvimos dispuestos a trabajar con abnegación y sacrificio, el Señor nos bendijo con su abundante gracia. Si usted manifiesta una conducta abnegada, será un ejemplo para otros que resultará en bendición para la obra. En su trabajo el sermón más efectivo que usted predicó, lo hizo cuando vivía los principios de la verdad en su propia familia y manifestaba su fervorosa devoción a la obra. Sé de qué estoy hablando cuando le digo esto. Debería haber más igualdad entre el sueldo de los pastores y el de los médicos de la que ha habido hasta ahora. Se espera que nuestros pastores sean un ejemplo de liberalidad para los miembros de la Iglesia, de modo que su remuneración debería ser suficiente como para que ellos puedan realizar muchas donaciones. Carta 372, 1907. Extravagancia e influencia. Entre nuestros ministros, médicos y profesores existe la necesidad de una entrega completa de la mente, el corazón y el alma a Dios. Los trajes elegantes, las casas costosas y un sistema de vida de acuerdo con la moda, no son los elementos que darán reputación a la obra. Pero Dios estima como algo de gran valor el espíritu humilde y sereno. La religión no hace a una persona ruda y vulgar. El verdadero creyente, al comprender cuán débil es, se cuidará en todo sentido y colocará toda su confianza en Dios. La verdadera piedad cristiana no puede forzarse, porque constituye la efusión natural del corazón sincero. Dios necesita hombres minuciosos, hombres de oración y hombres prácticos. Una dispendiosa ostentación no eleva a los hombres y las mujeres a los ojos de las personas sensatas. No es correcto que un médico viva suntuosamente y que 231 luego cobre precios exorbitantes por realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas. Dios contempla todos estos asuntos en su verdadera luz. Manuscrito 34, 1904. Una entrevista importante acerca de la remuneración de los médicos. Presentes: Elena G. de White, pastores F. M. Burke, G. W. Reaser, W. M. Adams, J. H. Berens, C. L. Taggart, A. G. Christiansen, W. C. White, y también C. C. Chrysler. Después de las presentaciones y los saludos, el pastor W. C. White dijo en parte: ayer estuvimos considerando durante todo el día los intereses de nuestros diferentes colegios de la Unión del Pacífico. En esos colegios situados en Angwin, Lodi, Fernando, Armona y Loma Linda estudian entre 600 y 700 alumnos. Nos sentimos animados después de cambiar ideas acerca de esos colegios. Hoy debemos considerar los problemas de los sanatorios, particularmente el tema de los sueldos que deberíamos pagar a los médicos y los cirujanos. En nuestro sanatorio tenemos un médico temeroso de Dios que ha ganado la confianza de todos sus asociados, un hombre a quien Dios ha bendecido abundantemente en su ministerio en favor de los enfermos. Él desea quedar trabajando donde está, y todos desean que él se quede. Pero él piensa que podría quedarse si sus hermanos pueden asignarle un sueldo que sea el doble del sueldo pagado a los obreros en general. A él le gusta dar abundantemente, y desea tener fondos para vivir y para 232 dedicar a ese propósito. Estamos perplejos, de modo que nos agradaría saber si usted posee alguna instrucción acerca de este asunto. Hermana White: si se le da considerablemente más que al resto de los médicos, estos van a pensar que no se los trata con justicia a menos que también se les dé más. Debemos actuar con precaución y conocimiento, no debemos permitir que los sueldos se eleven tanto que tienten a muchos. Habría que rebajar los sueldos de los médicos antes que subirlos, porque hay una gran obra que debe hacerse.
A menos que tengáis una instrucción clara de parte del Señor, no es aconsejable pagar a un hombre considerablemente más que a otro que realiza un trabajo similar. Porque si se hace esto, los demás pensarán que es perfectamente correcto esperar sueldos similares. Debemos considerar las cosas desde todos los puntos de vista, y no es conveniente pensar que podemos ofrecer una remuneración más elevada a un obrero de éxito sencillamente porque él la pide. Más bien debemos pensar qué podemos hacer en este momento, cuando los campos están abriendo sus puertas, y en adelante tendremos que gastar en ellos más recursos que los que hemos invertido hasta ahora. Estos son asuntos que probarán la fe de nuestro pueblo. W.C. White. Por cierto que prueban nuestra fe, mamá, y especialmente cuando un grupo de obreros ha trabajado con un hombre hasta que ha aprendido a amarlo y a admirarlo, hasta el punto de creer que puede realizar un trabajo mejor que cualquier otra persona. De manera que es natural para ellos pensar que es incorrecto que los hermanos lo priven de aquello que él podría utilizar con ventaja. Ellos piensan, ¿qué son $1000 o $1500 de más, cuando la vida está de por medio? Dicen, a tal persona la ha sacado adelante, y a tal otra le ha salvado la vida, y piensan que seríamos sumamente mezquinos si no accedemos a su pedido. Dicen además, nadie trabaja y sufre más que el cirujano. Pensad en las horas de dura labor, de ansiedad 233, y de angustia mental que debe soportar, cuando una vida preciosa pende de un hilo. Pero, por otra parte, al considerar este asunto debemos recordar que hay otras instituciones que reciben la influencia de nuestras acciones. Vemos un sanatorio pobre y luchador situado en un lugar hermoso, en una posición de trabajar en gran escala y con toda clase de perspectivas favorables de hacer dinero si tan solo pueden contar con un médico brillante. Y pueden tener un médico competente si se los anima a que paguen solamente $300 o $500 más de lo que indica la escala de sueldos recomendada. Ellos arguyen, si nos dejáis pagar unos pocos cientos de dólares más de lo que habéis aconsejado, podemos ganar $5000 para cubrir este pequeño gasto adicional realizado en los sueldos. Así es como vemos las cosas cuando las miramos desde el punto de vista comercial. Hermana White, vosotros veis que debajo de todo eso hay un egoísmo con el cual el Señor no se complace. Debemos trabajar en armonía. Nuestra obra debe avanzar impulsada por una acción armónica, y a raíz de esto muchos se verán en circunstancias muy difíciles. Otros, en cambio, lo pasarán mejor. Pero todas estas cosas tendrán que ser tomadas tal como vienen, y los obreros deben recordar lo que Jesús dio al venir a nuestro mundo. Pienso repetidas veces en esto y llego a la conclusión de que podemos realizar una obra excelente si damos el ejemplo debido. Pero si deseamos lo que la mayor parte de nuestros hermanos no puede recibir, esto perjudica nuestra influencia. Un hermano dice, el hermano fulano recibe tal sueldo, y yo debo recibir uno equivalente. Y esto hará que los sueldos suban y que sigan subiendo cada vez más. El hecho es que las remuneraciones de algunos obreros deberían ser más bajas a fin de que podamos satisfacer las exigencias cada vez más amplias de la obra que debemos realizar para amonestar el mundo. En años pasados, cuando hemos considerado este asunto 234 de los sueldos, he dicho a mis hermanos que el Señor sabe todo lo que se relaciona con el espíritu que nos impulsa a la acción, y que Él puede cambiar las cosas para favorecernos en el momento más inesperado. Recibiremos la bendición del Señor si damos el ejemplo debido. He visto que el Señor ha obrado de diversas maneras y en muchos lugares para ayudar a los que contemplan estos asuntos bajo la luz correcta y dan un ejemplo de abnegación. Hermanos míos, a medida que trabajéis con fervor, con oración y con humildad, en el Espíritu de Cristo, Dios abrirá las puertas delante de vosotros. La gente verá vuestra abnegación. Algunas veces, cuando mis hermanos han venido a pedirme consejo acerca de si deberían pedir una remuneración mayor, les he dicho que podrían recibir un poquito más de dinero si piden un sueldo más elevado, pero que la bendición del Señor acompañará a los que siguen una conducta diferente. Dios ve la abnegación. El Señor Dios de Israel ve cada motivo que impulsa a la acción. Y cuando entráis en una situación difícil, los ángeles de Dios están allí para ayudaros y para concederos una victoria tras otra. He aconsejado claramente a mis hermanos para que no exijan sueldos mayores, porque este no es el móvil que nos induce a emplear nuestras energías en la obra de la salvación de las almas. No debemos permitir que la remuneración interfiera con nuestra respuesta al llamado que nos hace el deber, donde quiera que se necesite nuestro servicio. El Señor puede disponer las cosas de modo que nuestro trabajo sea bendecido en forma tal que exceda a toda compensación que podamos o no podamos recibir.
y Él hará que sus siervos tengan palabras de la más grande importancia para comunicarlas a las almas que perecen. El pueblo está hambriento y sediento de la ayuda del cielo. He procurado practicar la abnegación de modo que sé de qué hablo cuando digo que la bendición del Señor descansará 235 sobre los que colocan en primer lugar el llamamiento del deber. Me siento complacida por este privilegio de testificar delante de ustedes, esta mañana, que el Señor en repetidas ocasiones ha dispuesto las cosas de tal modo que nos ha proporcionado más de lo que nos hubiésemos atrevido a pedir. El Señor probará a sus siervos, y si estos resultan fieles a Él, y si colocan sus casos en sus manos, los ayudará en todo tiempo de necesidad. No trabajamos juntamente con Dios por la remuneración que podamos recibir mientras estamos a su servicio. Es cierto, hermanos, que debéis recibir un sueldo con que sostener a vuestras familias. Pero si comenzáis a estipular la cantidad que deberíais recibir, podéis resultar una piedra de tropiezo para quien tal vez no tenga la disposición a ser liberal que tenéis vosotros, y en este caso el resultado será confusión. Otras personas pensarán que no se trata a todos con justicia. Y no tardaréis en descubrir que la causa de Dios está en aprietos. Y ninguno de vosotros desea ver este resultado. Todos deseáis ver la causa de Dios puesta en un terreno ventajoso. Mediante vuestro ejemplo, tanto como por vuestras palabras, la gente debe recibir una seguridad fehaciente de que la verdad recibida en el corazón engendra el espíritu de abnegación. Y al avanzar vosotros impulsados por este espíritu, habrá muchos más que os seguirán. El Señor quiere que sus hijos obren con esa abnegación y con ese espíritu de sacrificio que nos proporcionarán la satisfacción de haber cumplido bien nuestro deber nada más que por amor al deber. El Hijo unigénito de Dios se entregó a sí mismo a una muerte ignominiosa en la cruz, ¿y deberíamos nosotros quejarnos a causa de los sacrificios que se nos pide que realicemos? Durante las horas que he permanecido despierta en la noche, le he rogado al Señor que proteja a nuestros hermanos contra la tendencia de aceptar ir aquí o allá bajo la condición de recibir un sueldo un poco más elevado. Si van con espíritu 236 de abnegación, y si confían en el Señor, Él fortalecerá su mente y su carácter, y como resultado alcanzarán el éxito. En el futuro nuestra obra tendrá que realizarse con abnegación y espíritu de sacrificio aún mayores que los que hemos visto en el pasado. Dios desea que le encomendemos nuestras almas para permitirle que Él trabaje mediante nosotros en una variedad de formas. Estos asuntos me afectan intensamente. Hermanos, andemos con mansedumbre y humildad, y demos un ejemplo de abnegación a nuestros asociados. Si hacemos nuestra parte con fe, Dios abrirá delante de nosotros caminos con los que ahora ni soñamos. Si una persona propone algo que no está de acuerdo con los principios de la abnegación sobre los que nuestra obra está basada, recordemos que un golpe de la mano de Dios puede barrer todos los beneficios aparentes, porque estos no se buscaron para glorificar su nombre. Manuscrito 12, 1913. Haciendo frente a una emergencia. Si cuando estáis en apreturas financieras dejáis que vuestros obreros competentes se vayan para establecerse por su cuenta, dentro de poco tiempo desearéis tenerlos de vuelta. El asunto de las finanzas puede dirigirse muy bien si todos los obreros están dispuestos a recibir menos sueldo cuando escasean los recursos. Este es el principio que Dios me reveló para que fuese practicado en nuestras casas editoras. Habrá abundancia de trabajo y vuestra obra necesitará a estos mismos hombres. No deberíamos estar todos dispuestos a restringir nuestros requerimientos en un momento cuando el dinero escasea tanto. Mi esposo y yo trabajamos guiados por este principio. Dijimos, la casa editora es una institución del Señor, de modo que economizaremos y reduciremos nuestros gastos hasta donde sea posible. El Señor requiere abnegación de todos sus siervos para hacer avanzar su obra y llevarla al éxito. Que cada obrero haga lo mejor de su parte ahora para 237 sostener y proteger nuestras casas editoras en. ¿No pensáis que al Señor le agradará ver que este espíritu domina en nuestras instituciones? Debemos llevar los principios a la obra. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Luke 9, 23. ¿Estamos listos para seguir a Cristo? Carta 25, 1896. Nuestras instituciones deben estar por completo bajo la supervisión de Dios. Fueron establecidas con sacrificio, y solo con sacrificio podrá llevarse a cabo su obra. Carta 129, 1903. La sabiduría humana alejará de la abnegación y de la consagración, e inventará muchas cosas que tenderán a anular los mensajes de Dios. The Review and Herald, 13 de diciembre de 1892. 238, 22. Ayuda financiera en la preparación de obreros.
Ayúdese a los jóvenes. Debería convertirse en una parte del trabajo evangélico, ayudar a los jóvenes promisorios que demuestren que el amor a la verdad y la justicia ejerce una influencia compelente sobre ellos, induciéndolos a dedicarse a la obra de Dios, como médicos misioneros, como colportores, o como evangelistas. Establezcase un fondo para llevar a cabo esta obra. Salgan luego, los que han recibido ayuda, para ministrar a los enfermos y a los dolientes. Esta obra ciertamente abrirá el camino para que el bálsamo de Galaad se aplique a las almas enfermas a causa del pecado. Manuscrito 35, 1901. Ayuda prestada a nuestros primeros estudiantes de medicina. Mi esposo y yo misma nos unimos para apartar a 3 jóvenes de sus trabajos humildes, colocando $1000 en las manos de cada uno de ellos para que se preparasen como médicos. Esta ha sido la selección que el Señor puso en la mente de mi esposo. El Señor había concedido inteligencia y había manifestado su preferencia por estos 3 jóvenes, y ellos debían dedicarse a la práctica de la medicina. Carta 322, 1905. 239. Capacitación de administradores y evangelistas. Siempre debería realizarse un esfuerzo para alcanzar lo más elevado, no en gastos para construir edificios más amplios y en ostentación, sino en las facultades, en la capacidad y en la competencia, para que ellos sepan cómo dirigir esas grandes instituciones. Hay que hacer provisiones e invertir recursos. Hay que establecer un fondo para educar en nuestro país a hombres y mujeres procedentes de otras naciones a fin de que sean capaces de llegar hasta las clases más elevadas. Contamos con muy pocos talentos en las diferentes ramas de la causa. Carta 44, 1887. Un préstamo es mejor que un regalo. Hay que hacer todas estas cosas, tal como usted se lo propone, para ayudar a los alumnos a obtener una educación. Pero pregúntese, ¿no debemos todos actuar con respecto a esto sin egoísmo, y crear un fondo, y mantenerlo para emplearlo en tales ocasiones? Cuando encontráis a un joven o a una señorita prometedores, adelantadle o prestadle la suma necesaria con el entendimiento de que es un préstamo y no un regalo. Es mejor que sea así. Pero ese dinero no debe tomarse del diezmo, sino de un fondo separado establecido con ese propósito. Esto estimulará la probidad, la caridad y el patriotismo entre nuestro pueblo. Debe haber una cuidadosa consideración y un hábil ajuste del trabajo en la causa de Dios en todos sus departamentos. Pero no debe haber pobreza ni mezquindad en el empleo de la porción consagrada para el sostenimiento del ministerio, porque entonces pronto se vaciará la tesorería. Carta 40, 1897. 240. 23. Consejo a uno que planeaba dejar la obra de Dios por razones de índole financiera. Hermano mío, en su carta usted habla de salir de la administración de la Review. Siento que usted esté dispuesto a alejarse de la obra de Dios por las razones que aduce. Estas revelan que usted debe obtener una experiencia mucho más profunda que la que ahora posee. Su fe es muy débil. Otras familias más numerosas que la suya se mantienen sin una palabra de queja con la mitad del sueldo que usted recibe. Nosotros hemos estado en ese terreno, y por eso sé de qué estoy hablando. Es evidente que, sea que permanezca en la administración de la Review o se aleje de ella, usted tiene lecciones que aprender y que serán del mayor interés para usted. No me siento en libertad de instarlo a quedarse, porque a menos que usted beba profundamente de la fuente de aguas vivas, su servicio no será aceptable para Dios. 241. No sé quién ocupará el cargo que quedará vacante si usted se va, pero si se lleva a cabo la obra que el Señor se propone y desea que se haga en favor de su iglesia en Battle Creek, estoy segura de que Él les ayudará a superar cualquier crisis. Él no desea un servicio forzado. A menos que las palabras del Señor sean admitidas en el alma y sometan todo el ser a Cristo, el agente humano, cuando sea tentado, elegirá seguir su propia inclinación antes que los caminos del Señor. Yo había esperado que inundara su alma la verdad que había estado brillando intensamente desde la reunión de Minneapolis. Pero a juzgar por las cartas que usted ha escrito, sé que usted no está andando en la luz. Cualquiera sea el cargo que una persona tiene en relación con la casa editora, no debe recibir un sueldo exorbitante porque Dios no obra de esta manera. A usted le faltó el colirio espiritual y necesitó el ungüento espiritual, a fin de ver que la obra de Dios estaba fundada en el sacrificio, y que únicamente por el sacrificio puede llevarse a cabo. Se han relacionado con la casa editora personas que no saben y que no quieren saber por experiencia lo que costó a sus predecesores establecer la obra. Cuando estos obreros aceptaron una parte en ella, no entraron en sociedad con Dios. No reconocieron los principios y las condiciones que deben gobernar al instrumento humano en colaboración con la divinidad.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguna persona que no participe de su amor abnegado, está preparada para trabajar por Dios. Muchos cometen errores y se aferran a su carga de egoísmo como si fuera un tesoro precioso, y siguen diligentemente sus propios designios. Cuando llamen a la puerta del cielo diciendo, Señor, Señor, ábrenos, muchos oirán estas palabras. Aquí no entra nadie fuera de los que puedan recibir esta bendición celestial. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra 242 en el gozo de tu Señor. Pero vosotros os habéis servido fielmente a vosotros mismos, y habéis trabajado para vuestros intereses egoístas, siendo buenos con vosotros mismos. No os habéis hecho un tesoro en el cielo. No estamos en una posición segura si por un solo momento somos indiferentes y descuidados acerca de la salvación de nuestras almas. Muchos tendrán que levantarse y modificar su conducta si desean ser salvos. Nos han sobrecogido los peligros de los últimos días. Solo nuestra relación con la influencia divina mediante una fe poderosa, vivaz y activa, puede convertirnos en obreros juntamente con Dios. Los que descarten la parte de la religión que exige abnegación y espíritu de sacrificio, nunca participarán con Cristo en su gloria. Debe haber un estudio con oración y un esfuerzo decidido de parte de todos los que han de ganar la corona de la vida. Que nadie piense que puede reclamar para sí mérito alguno debido a las ventajas proporcionadas por su nacimiento, su posición o su educación. ¿Cómo obtuvieron esas ventajas? Únicamente mediante Cristo. Dios pide que todos los que deseen tener vida eterna imiten al modelo. La verdad y la justicia constituyen los principios más importantes del Evangelio, y los únicos que Cristo reconocerá en cualquier instrumento humano. Debe haber una sincera entrega de nuestra voluntad a Dios. Debemos renunciar a todos nuestros méritos supuestos y contemplar la cruz del Calvario. Esta entrega a Dios implica esfuerzo de parte del instrumento humano para colaborar con los medios divinos. El vástago debe estar unido a la vid. Entre los creyentes hay muchísimos que apenas tienen alimento suficiente para comer, y sin embargo en su gran pobreza llevan sus diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor. Muchas personas que saben en qué consiste sostener la causa de Dios en circunstancias adversas y difíciles, han invertido sus recursos en la casa editora. Han soportado voluntariamente 243 penurias y privaciones, y han orado por el éxito de la causa. Sus donativos y sus sacrificios manifiestan la ferviente gratitud y la alabanza de su parte a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ningún incienso más fragante puede ascender al cielo. Sus oraciones y sus donativos permanecen delante de Dios como un monumento. Pero la obra de Dios es una en toda su amplia extensión, y en todas sus ramas deberían dominar los mismos principios, y debería manifestarse el mismo espíritu. Debería llevar el sello de la obra misionera. Cada departamento de la causa se relaciona con todas las partes del campo evangélico, y el espíritu que controla un departamento se sentirá en todo el campo. Si una parte de los obreros recibe sueldos muy elevados, habrá otros, en diferentes secciones de la obra, que también pedirán una remuneración más elevada, y así se extinguirá el espíritu de abnegación en el gran corazón de la obra. Otras instituciones manifestarán ese mismo espíritu, y el favor del Señor les será quitado, porque Él no puede aprobar el egoísmo. De este modo nuestra obra agresiva se detendrá. Es posible hacerla avanzar únicamente mediante un sacrificio continuo. De todas partes del mundo llegan pedidos de hombres y recursos para llevar a cabo la obra. Nos veremos obligados a decir, debéis esperar porque no tenemos dinero en la tesorería. El hermano X conoce la historia pasada de la obra en la casa editora, conoce los testimonios que Dios le ha enviado a él y a otros acerca de la abnegación y el sacrificio. Él no ignora que hay muchos campos que han abierto sus puertas donde debe levantarse el estandarte de la verdad, y donde se necesitan recursos para establecer la obra. Si tuviera el Espíritu de Cristo manifestaría el sentir de Cristo. Desertores del ejército del Señor. El hermano X, al separarse de la obra de Dios que realizaba en la oficina, ha hecho justamente lo que yo temía que hiciera. 244 Si se hubiese negado la satisfacción de sí mismo, y si hubiese permanecido en su puesto en obediencia a la voluntad de Dios, y porque esta es la obra de Dios, habiendo puesto todo su corazón en la obra y habiendo llevado sus responsabilidades y sus cargas tal como las han llevado otros antes que él, aunque no hubiera ganado financieramente lo mismo que si hubiese estado establecido por su cuenta, si hubiera hecho esto, habría demostrado que no era un mero asalariado.
Pero ¿cuánto sería su interés en la oficina si fue capaz de retirarse cuando le plugo, cuando resultó en su interés hacerlo así? ¿Deberían obrar de este modo los soldados de las filas de Cristo? Si los soldados del ejército de la nación hiciesen esto, serían tratados como desertores, ¿y cómo considera el universo celestial a tales soldados del ejército de Cristo? Nadie que entre en la obra de Dios y que aprecie debidamente lo sagrada que ésta es, podría apartarse de ella para asegurarse ventajas mundanales, cualesquiera que éstas sean. Hermano. 1. Dios ha sido sumamente misericordioso con usted y con el hermano X. Él os ha prolongado la vida que tanto estimáis. Os ha concedido días, meses y años y os ha proporcionado oportunidades para que desarrolléis el carácter. Dios os ha puesto en relación con su obra para que os compenetraseis con el Espíritu de Cristo. Cada día y cada hora os llega como un privilegio comprado con sangre, no solo para que trabajaseis por vuestra propia salvación, sino para que también fueseis instrumentos en la tarea de llevar a las almas a Cristo, de edificar su reino y de manifestar la gloria de Dios. Dios pide que haya una devoción de todo corazón a su obra. Los que de veras son obreros juntamente con Dios llevarán el peso de la obra, y como el ministro enviado por él, dirán: «Ay de mí si no llego a ser fiel y sincero en el cargo que se me ha confiado». Hermano mío, si su interés en la obra es tan poco sincero, como lo revela el hecho de que usted pueda abandonarla tan fácilmente, no tengo nada que decirle, no tengo ningún ruego 245 que hacerle para que permanezca en la oficina, o para que el hermano X regrese a ella. Habéis revelado ambos que no sois hombres en quienes se puede confiar. Y el ejemplo que se daría al ofreceros un aliciente adicional para que permanecierais en ella no agradaría a Dios. Ni por un momento ofrecería a usted o a ningún otro hombre un soborno en pesos y centavos para mantenerlo relacionado con la obra, cualquiera sea el inconveniente que ésta pueda experimentar durante un tiempo a causa de su salida. Cristo está en el timón. Si su espíritu no lo dispone a usted a hacerlo todo y a hacerlo todo por amor a la verdad, entonces usted podrá aprender esa lección únicamente pasando por pruebas. Dios probará la fe de cada alma. Cristo nos ha comprado a costa de un sacrificio infinito. Aunque Él era rico, se empobreció por amor a nosotros, para que nosotros mediante su pobreza poseyésemos las riquezas eternas. Todo lo que poseemos, nuestra habilidad y nuestro intelecto, es únicamente lo que el Señor nos ha confiado a fin de que lo utilicemos para Él. Tenemos el privilegio de participar con Cristo en su sacrificio si es que así lo queremos. Los hombres experimentados y piadosos que iniciaron esta obra, que se negaron a sí mismos y no vacilaron en sacrificarlo todo por su éxito, ahora duermen en la tumba. Fueron los instrumentos destinados por Dios para comunicar a la Iglesia los principios de la vida espiritual. Tuvieron una experiencia del valor más elevado. No podían ser comprados ni vendidos. Su pureza, su devoción, su abnegación y su unión vital con Dios, constituyeron una bendición para la edificación de la obra. Nuestras instituciones se caracterizaron por el espíritu de abnegación. Pero la obra se ha deteriorado en algunos sentidos. A la par que ha crecido en extensión y en recursos, ha disminuido en piedad. En los días cuando luchábamos con la pobreza, los que veían la forma maravillosa como Dios obraba para la edificación de su causa, sentían que no podía concedérseles 246 un honor mayor que el de estar unidos con los intereses de la obra mediante vínculos sagrados que los relacionaban con Dios. ¿Habrían depuesto ellos la carga para hacer tratativas con el Señor en términos de dinero? No, no. Aunque todas las personas serviles hubieran abandonado su puesto del deber, ellos nunca habrían desertado de la obra. Habrían dicho: si el Señor me colocó aquí, es porque desea que yo sea un mayordomo fiel y que aprenda de él cada día a llevar a cabo la obra en forma aceptable. Permaneceré en mi puesto hasta que Dios me descargue de mi obligación. Sabré lo que significa ser un cristiano práctico y sincero. Espero recibir pronto mi recompensa. Los creyentes que en los comienzos de la causa se sacrificaron para la edificación de la obra estaban imbuidos por el mismo espíritu. Creían que Dios exigía de todos los que se relacionaban con su causa una consagración sin reservas del alma, el cuerpo y el espíritu, de toda su utilidad y su capacidad, para llevar la obra al éxito. Ellos recibieron testimonios mediante los que Dios reclamaba para sí todas sus energías, las que debían colaborar con los instrumentos divinos, y todas sus habilidades acrecentadas obtenidas mediante el ejercicio de cada una de sus facultades. Efectos debilitantes del egoísmo y la codicia.
Los que son capaces de cortar su vinculación con la obra del Señor debido a un atractivo mundanal pueden pensar que tienen cierto grado de interés en la causa de Dios. Pero el egoísmo y la codicia que se esconden en el corazón humano son pasiones muy poderosas, y por lo tanto el resultado del conflicto no es solamente una conjetura. A menos que el alma viva cada día de la carne y la sangre de Cristo, el elemento piadoso será vencido por el satánico. El egoísmo y la codicia ganarán la victoria. Un espíritu confiado en sí mismo e independiente nunca entrará en el reino de Dios. Solamente 247 los que participen con Cristo en su abnegación y sacrificio compartirán con Él su gloria. Los que comprenden, aun en un grado reducido, lo que la redención significa para ellos y para sus semejantes, andarán por fe y entenderán en cierta medida las enormes necesidades de la humanidad. Se compadecen al contemplar la tremenda miseria que reina en nuestro mundo, multitudes que sufren por falta de alimento y de ropa, y la pobreza moral de miles y miles de personas que sirven bajo la sombra de una condenación terrible, en comparación con la cual los sufrimientos físicos se desvanecen hasta convertirse en algo insignificante. La religión de Jesucristo ha obtenido victorias admirables sobre el egoísmo humano. La abnegación y el sacrificio personal de Cristo siempre permanecen delante de los que son obreros juntamente con Él, y la voluntad del hombre se sumerge en la voluntad de Dios. Dios desea que todos los que son obreros juntamente con Él tengan una experiencia fecunda en su amor y en su poder para salvar. Nunca deberíamos decir, no tengo ninguna experiencia, porque el mismo Dios que le dio a Pablo una experiencia se revelará a cada alma que lo busque fervorosamente. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Gen. 18, 19. Abraham cultivaba la religión del hogar, y el temor de Jehová lo impulsaba a tener una vida íntegra. Aquel que bendice la morada de los justos dice, yo sé que mandará. No se traiciona la esperanza sagrada ni se vacila frente al bien y al mal. El santo ha dado instrucciones para la dirección de todos. La norma de carácter de la que nadie puede apartarse sin ser considerado culpable. Hay que estudiar la voluntad de Dios con diligencia y concienzudamente, y debe dársele un lugar preponderante en todas las actividades de la vida. Los principios que cada instrumento humano debe obedecer fluyen del corazón de amor infinito. 248. Ese mismo vigilante santo que dice, yo conozco a Abraham, también conocía a Cornelio, y envió a su ángel con un mensaje para el hombre que había recibido y utilizado toda la luz que Dios le había enviado. El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. A continuación se le dio una orden específica. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. 10, 4, 6. Así fue como el ángel del Señor obró para poner a Cornelio en contacto con el instrumento humano mediante el que recibiría mayor luz. Estudiad cuidadosamente todo el capítulo y ved la sencillez que caracteriza todo este asunto. Luego considerad que el Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre, sabe dónde vivimos, está enterado del espíritu que poseemos y toma nota de cada acto de nuestra vida. Los ángeles ministradores pasan por las iglesias y anotan la fidelidad con que desempeñamos nuestros deberes personales. Toman nota además de los deberes que descuidamos. Pensad en el caso de Ananías y Safira. Al fingir que habían consagrado a Dios todos sus bienes, mintieron al Espíritu Santo, y como resultado de su engaño perdieron no solamente la vida actual sino la vida venidera. Es nefasto para cualquier persona que se ocupa de las cosas sagradas, introducir en el servicio sus rasgos peculiares de carácter, y fastidiar a Dios con sus pecados. Dios desea que en su posición de confianza ejemplifiquen los pensamientos de Cristo, pero los rasgos objetables de carácter están entretejidos con toda su obra, y la causa sagrada de Dios es manchada por su egoísmo. El Señor sabe si los que llevan la carga de la responsabilidad son mayordomos fieles, si mantienen una estricta integridad en cada transacción y si colocan este distintivo en cada fase de su obra. Su corazón está triste y afligido, pero no siga engañándose. 249 Durante más tiempo, ni espere que los hombres y las mujeres estimarán la luz que Dios les ha dado de su propia santidad, hasta que abran sus corazones a Jesús. Él le dice, apóyate en mí y confía en mí, porque nunca te fallaré. Seré para ti una ayuda instantánea en todo momento de necesidad. Se me ha mostrado que todos los que ahora ocupan cargos importantes en la oficina de la Review serán probados.
Si convierten a Cristo en su modelo, Él les concederá sabiduría, conocimiento y comprensión. Crecerán en gracia y en actitudes según el modo de Cristo. Sus caracteres serán modelados a su semejanza. Si fallan en seguir la modalidad del Señor, otro espíritu controlará la mente y el juicio, y como resultado idearán planes sin el Señor, seguirán su propia conducta y abandonarán los cargos que han ocupado. La luz les ha sido dada. Si se apartan de ella y siguen su propia conducta, que nadie les ofrezca un soborno para inducirlos a quedarse. Constituirán un estorbo y una trampa. Ha llegado el tiempo cuando será sacudido todo lo que pueda sacudirse, para que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Carta 20 a 1893. 252.